Cordial saludo, tutora. Mi nombre es Nicolás González Rincón, soy estudiante de agronomía inscrito en el SECAP de Zipaquirá y a continuación voy a exponer el paso 4 del curso de manejo de arbences correspondiente al componente práctico. La finca que se visitó fue la finca Growers 6A, la cual pertenece al señor Adrián Pina Castillo. Se encuentra ubicada en la vereda Los Árboles del municipio de Madrid, Dinamarca, y cuenta con una textura en su suelo blanco-arenosa, un porcentaje de materia orgánica del 18%, un pH entre 6 y 7 y en condiciones climáticas, una temperatura máxima durante el día de 40 grados y una temperatura mínima de entre 3 y 5 grados centígrados. Asimismo, se encuentra ubicada a 2.561 metros sobre el nivel del mar. Durante el desarrollo de la práctica, lo que se hizo fue realizar la toma aleatoriamente de 5 muestras con el marco que se debía llevar para poder determinar la presencia de las arbences en el cultivo. Entonces, las arbences que se identificaron en las 5 muestras fueron 7: Artemisa vulgaris, Oxalis stricta, Diplotaxis teunifolia, Sonchus asper, Sonchus olerasus, Cerastium glomeratum y Poa anno. Para calcular el porcentaje de cobertura de estas arbences, lo que se hizo fue contar el número de cuadros en el marco que cubría, de cierto modo, por decirlo así, el sistema foliar de cada una de las arbences. Entonces, luego de contar esto y realizar determinados cálculos, se halló que el porcentaje de cobertura promedio para la Artemisa vulgaris es del 42,8%, para Oxalis stricta es del 5,4%, para Diplotaxis teunifolia es del 19,6%, para Sonchus asper es de 3,4%, para Sonchus olerasus es de 1,4%, para Cerastium glomeratum es del 1% y para Podano es del 0,8%. Ahora bien, para hallar el porcentaje de frecuencia, lo que se hizo fue contar el número de arbences que había por cuadrante y a la vez el número de cuadrantes que contaban con la presencia de la arbense. Es decir, para este cálculo no se tuvo en cuenta los cuadros que ocupaba el sistema foliar como tal, sino por el contrario, por decirlo así, donde se ubicaba el sistema radicular o el tallo de las arbences. Entonces, una vez allá estos datos en las 5 muestras, lo que se hacía era aplicar la fórmula para cada una de las arbences. Entonces, la fórmula dice que el porcentaje de frecuencia se halla sumando cada uno de los datos que se halló en las 5 muestras, y esa suma se divide en el total de cuadrantes, es decir, en 500, y ese resultado se multiplica por 100. Entonces, una vez efectuados estos cálculos, se halló que el porcentaje de frecuencia para Artemisa vulgaris es del 28%, para Oxalis stricta es del 2,8%, para Diplotaxis teunifolia es del 0,2%, para Sonchus aspar del 0,2%, para Sonchus olerasus del 0,2%, para Cerastium glomeratum del 0,4% y para Podano del 0,4%. Entonces, en base a estos porcentajes, se infiere que la especie dominante en el cultivo o en la finca es Artemisa vulgaris, la especie frecuente es Oxalis stricta y las especies raras son Sonchus olerasus, Sonchus asper y Diplotaxis teunifolia. Ahora bien, la recomendación para el manejo integrado de las arbences presente en la finca, lo primero que se debe tener en cuenta es que las arbences identificadas se reproducen principalmente por semillas. Entonces, el manejo que se vaya a emplear se debe hacer antes de que la arbence llegue a la etapa de floración y desarrollo de semillas. Entonces, en el manejo cultural, se recomienda realizar la rotación de cultivos para evitar que haya un establecimiento, por así decirlo, de las arbences y que esto más adelante genere que el control sea mucho más complejo. También se recomienda la aplicación de abonos orgánicos con la finalidad de mejorar aún más las condiciones del suelo y así conseguir que el cultivo se desarrolle mucho mejor que el arbense y que no le permita, pues de cierto modo, existir en el sistema productivo. Y el uso de coberturas para el suelo, ya sea con mulch de plástico o coberturas vegetales, con desechos vegetales. Pero aquí en este aspecto se debe tener en cuenta que se debe evitar el uso de plantas que se reproduzcan por rizoma o bulbos. Y en este caso, de acuerdo con la revisión bibliográfica de las características biológicas y ecológicas de las arbences presentes, se halló que la arbense Artemisia vulgaris y el trébol Oxalis stricta se reproducen por rizomas y por bulbos. Entonces, se debe evitar el uso de estas arbences para hacer cobertura del suelo para que no haya una propagación nuevamente de estas arbences. En cuanto al manejo mecánico, la mejor opción para este caso en este sistema productivo es la eliminación manual de las arbences, dado que tanto las distancias de siembra de las plantas en las camas como la distancia entre camas son demasiado cortas, entonces no se puede hacer uso de guadañas o motocultores. Entonces, durante, digamos, cuando el cultivo está en etapa de corte y desarrollo.
porque entonces pues se verían afectadas las plantas principales. No obstante, digamos cuando se realiza la renovación de los cultivos, que se hace cada 9 o 12 meses, pues sí se podría emplear guadaña o motocultores. Ahora bien, ya como última opción, en el manejo químico, se podrían emplear herbicidas selectivos de preemergencia. No obstante, teniendo en cuenta el enfoque de la empresa que se enfoca en la producción orgánica y que los cultivos pues son aromáticas y se encuentran en constante corte para la venta en fresco, pues este manejo químico realmente pues no sería recomendable emplearlo, porque pues si se realizara la aplicación de herbicidas, pues no se alcanzaría a cumplir con los periodos de carencias que requieren los químicos para evitar que haya trazas en los productos que se corten. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.